porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo del 1 al 8 y del 11 al 14. Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Que las ancianas asimismo sean respetables con su comportamiento, que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino, que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo y dales tú mismo buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: Dios es nuestro Salvador. Todos: Dios es nuestro Salvador. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Todos: Dios es nuestro Salvador. Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura, porque aprueba el camino de los justos y asegura el Señor todos sus pasos. Todos: Dios es nuestro Salvador. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente, porque los justos heredarán la tierra y la habitarán para siempre. Todos: Dios es nuestro Salvador.
El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: ¿quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Por eso, ahí donde estás, quiero invitarte a pedirle al Señor el don del servicio. Siervos que hicimos lo que teníamos que hacer, es la invitación de este Evangelio. Siervos que no esperemos nada a cambio, siervos humildes, siervos pacientes, padres y madres dedicados al servicio sin esperar nada a cambio, familias consagradas a Dios, dedicadas al servicio, esperando la recompensa del reino de los cielos. Por eso, ahí donde estás, quiero invitarte a que eleves esta hermosa oración a Dios después de mí, diciendo: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Hermanitos, hoy es martes 10 del mes de noviembre. Alabo y bendigo a Dios por este día que nos regala. Alabo y bendigo a Dios por este regalo, por esta oportunidad, por la vida de cada uno de ustedes, por la presencia de ustedes en las redes sociales, por la presencia de ustedes en sus casas, en sus familias, en sus trabajos, quienes están escuchando la palabra de Dios, quienes están escuchando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Les envío un cordial saludo, lleno de alegría, lleno de entusiasmo. Hoy la iglesia, hermanitos, recuerda a San León Magno Papa. Es el santo que recordamos en este día, San León Magno Papa. Recordamos, queridos hermanos, que durante estos días la palabra de Dios nos ha hablado a nosotros, nos ha enseñado que ustedes y yo debemos cuidar el templo de Dios. ¿Recuerdan el día de ayer?
Quien no escuchó el evangelio de ayer, a lo mejor es porque no está suscrito. Suscríbese al canal de YouTube Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, para que escuche la palabra de Dios. Quien no escuchó el evangelio de ayer debe escucharlo, porque ayer Dios nos invitaba a cuidar el templo. El día de antier nos invitaba a que seamos personas prudentes, a no quedarnos dormidos. Hoy la palabra de Dios nos va a invitar a nosotros a que seamos prestos para el servicio, a que seamos prestos para la ayuda a los demás. El día de mañana vamos a ver cómo Jesucristo le dice a aquellas personas: vayan a presentársele a los sacerdotes. 10 leprosos le salieron y Jesús le dijo: vayan donde los sacerdotes. Los envía a los sacerdotes para que los purifiquen, para que le limpien ese pecado que cargaban, por el cual tenían la lepra. Miren, cuando la palabra de Dios nos habla acerca del servicio, hoy nos muestra con claridad cómo debe ser el servicio de nosotros. De manera de que si hay alguna persona que todavía no sabe qué significa el servicio, hoy lo aprenda. Porque resulta que ustedes y yo nos hemos acostumbrado a entregar el servicio, a compararlo con el trabajo que tenemos. Y son dos cosas totalmente diferentes. Claro, en el trabajo usted va y le dicen: a ver, ¿cuánto va a cobrar por horas? O le dicen: le vamos a pagar esto por horas. Ese trabajo es pago. Ese trabajo ya lo gratificaron. Ese trabajo usted ya lo recibió. Usted ya recibió su premio, usted ya recibió los aplausos, recibió lo que tenía que recibir. Eso se llama trabajo, empleo. ¿Cuál es la diferencia del servicio? Que en el servicio ustedes y yo no vamos a recibir un pago, no vamos a recibir un premio acá, vamos a recibirlo en el cielo. Y por eso Jesús llegó a decir al final de este evangelio, San Lucas, capítulo 10, versículo 7. Vamos a buscarlo todos, a ver. San Lucas, capítulo 10, versículo 7, para que aprendamos que una cosa es el trabajo que es pago y otra cosa que es el servicio que Dios nos paga, que el servicio que Dios nos da, el servicio al que Dios nos manda. San Lucas, capítulo 17, versículo 7. En el versículo 10 Jesús llega a decir: cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan: no somos más que siervos y solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Por ejemplo, vamos a colocar ejemplos de servicio. Ejemplo de servicio, por ejemplo, el papá, que tiene que llegar a la casa y que tiene que ver cómo la casa está funcionando. Si en la casa se quemó un bombillo, se dañó alguna llave. Si en la casa el papá mira que está sucio el césped allá al frente, el patio. Si en la casa el papá mira que hace falta algo extra, que no le van a pagar por hacerlo, que no le van a pagar por ejecutarlo, eso se llama servicio. Por ejemplo, la mamá, que tiene que llegar de su trabajo a hacer los oficios de la casa y que el marido, por supuesto, le ayuda. Eso se llama servicio. El servicio no es gratificado, el servicio es gratuito. El servicio es gratuito. El trabajo que realizamos nos lo pagan, el servicio no. Por ejemplo, los hijos que miran que en la casa hace falta limpiarla, arreglarla, acomodarla y ejercen ese servicio. En la iglesia igual. Ustedes y yo vamos y prestamos un servicio. Pensemos en el que sirve en la lectura, leyendo la palabra de Dios. Pensemos en el que canta para Dios, ejerce un servicio. Pensemos, por ejemplo, en el acólito. Pensemos, por ejemplo, en el ministro.
Pensemos en aquellas personas que ayudan en la iglesia, ejercen un servicio. Si se les paga, ya dejaría de ser servicio y pasaría a ser un empleo, un trabajo. Pero el servicio hay que hacerlo no como me venga en gana. Porque hay gente que dice, si usted quiere, lo hago así. Si no, pues de todas maneras no se lo hago porque no me está pagando. El servicio hay que hacerlo bien. Oigan cómo Jesús dice, así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, es decir, hay alguien que manda, hay alguien que dirige el servicio. Vamos a suponer que diga el sacerdote, vamos a limpiar la iglesia. O que diga la mamá, vamos a limpiar la casa. Y todas las personas agarren una escoba y se pongan a barrer el piso y ya. A ver, ¿quién va a recoger el mugre de la casa o de la iglesia? ¿Quién va a quitar las telas de araña? ¿Quién va a hacer los retoques de pintura? A ver, ¿quién va a pasar el coleto, el trapeador? ¿Quién lo va a hacer? Pues en el servicio debe haber alguien que dirige, debe haber alguien que mande, debe haber alguien que dé las instrucciones. Y dice Jesús, cuando hayan hecho lo que tenían que hacer, digan, somos servidores inútiles e hicimos lo que teníamos que hacer. Ese es nuestro trabajo. Porque resulta que hay personas que en el servicio se creen la última Pepsi-Cola del desierto. Hay personas que en el servicio se creen más grandes que el que lo manda. Y entonces dicen, si yo no hago esto, mi casa se cae. Si yo no hago esto, la iglesia se cae. Yo lo hago. Y no me hagan enojar porque yo lo hago como yo quiera, cuando yo quiera. No, eso no es servicio. Eso se llama capricho. El servicio debemos ejercerlo de forma responsable. En el hogar, en la familia. Debemos ejercerlo de la mejor manera. Por eso Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, vamos a buscarlo todos. San Mateo, capítulo 20, desde el versículo 28, nos va a enseñar que ustedes y yo somos esos servidores que hemos venido a servir, no a ser servidos. Oigan, Mateo 20, 28. Desde el 27, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de la multitud. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir como rescate a la multitud. A ustedes y a mí se nos olvida a qué hemos venido a la tierra, a qué hemos venido a este mundo. Y entonces andamos confundidos y pensamos que lo que debemos hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Y por eso cuando llega el papá de la casa, llega a la casa cansado, y la esposa le dice, mire, ayúdeme en esto, ayúdeme en aquello. Dice el esposo, yo ya trabajé por hoy. Ustedes no, hombre, otros que no escuchan el Evangelio. Yo ya estaba trabajando en la finca, vengo cansado. Yo estaba trabajando allá, vengo cansado de manejar. ¿Cómo se le ocurre colocarme usted? Y no ayuda. Y resulta que aquello que Dios nos va a pagar y a recompensar no es el trabajo que ya se lo pagaron los hombres. No es el empleo que ya se lo están pagando los hombres. Aquello que Dios nos va a pagar y a reconfortar, nos va a dar un premio, es el servicio. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Cristo vino a servir. Cristo vino a servir. Que ustedes y yo aprendamos que aparte del trabajo que tenemos, debemos servir. Servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir, decían los santos. Escuche, el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Supongamos que caigamos enfermos en una cama. Debemos ser cuidados y ese servicio lo realiza nuestra familia. Podemos tener todas las condiciones para el trabajo. Podemos trabajar muy bien lo que hacemos, pero necesitamos de las personas. Necesitamos del servicio y ustedes y yo debemos aprender a servir. Resulta que Jesucristo una vez se encontró con personas que servían, pero personas que se creían la última pepsicola del desierto en el servicio. Se creían lo maximito, se creían lo mejorcito, y a eso los llamó fariseos. Porque hay personas que ejercen el servicio, pero como los fariseos, no como Cristo. El servicio de Cristo fue aquel que nos expresa las Escrituras, que Jesús le lavó los pies a los discípulos. Por allá en San Juan, capítulo 13, versículo 12. Pero el servicio de los fariseos, el servicio en el que ustedes y yo podemos caer si no lo sabemos, el servicio hipócrita, es aquel servicio que lo hago para que la gente me alabe, para que la gente me vea. Fíjense, San Mateo capítulo 23, versículo 1, el servicio de los fariseos. Oigan, entonces Jesús dijo a la multitud y a los fariseos: los escribas y fariseos han ocupado la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos le digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. El escriba y el fariseo decía: hagan esto, hagan aquello, bueno para mandar, pero no decían lo que pedían, no vivían lo que decían, no practicaban lo que mandaban. Decían una cosa y hacían otra. Ese era el servicio de ellos. Hay personas que dentro de la iglesia ejercen el servicio así, y en la misma familia también. Dicen una cosa y se ponen a hacer otra. Oigan, atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni con el dedo. Para colocar, para mandar, para decir son buenos, pero para hacerlo son malos. Todo lo hacen para que los vea la gente. Agrandan las filacterias y alargan los flancos de sus mantos. El servicio debe estar representado no por palabras, sino por acciones. Y hay personas en el hogar, oigan bien, en la iglesia, en donde quiera que se ejerza el servicio, que andan bien vestidos, bien peinados, bien planchados, y no mueven un dedo para que esa carga sea trasladada de un lugar a otro. Oigan, ¿qué es lo que les gusta? Ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Hay personas que al ejercer un servicio les gusta ocupar el primer puesto, les gusta ser el mandamás. Hoy día las personas, cuando se les da un servicio, por ejemplo, el catequista, coordinador de los catequistas, por ejemplo, es el encargado de todos los ministros, coordinador de los ministros, coordinador de tal cosa, coordinador de los músicos, coordinador de los lectores. Y dice la palabra de Dios que si esa persona dentro de la iglesia se comporta como fariseo y escriba, se coloca como si fuera la última pepsicola del desierto. Campo y anchura, que va entrando la gordura, va entrando lo maximito. Y dice la palabra de Dios, le encanta hacer las cosas para que la gente los vea. Les gusta ocupar los primeros puestos. Es que yo soy fulano de tal, tengo que estar a tal lado de tal lugar, en tal lugar. Y en la familia también. El papá que llega a la casa y le dice a la esposa: yo ya trabajé por hoy, eso le toca a usted. O los hijos que llegan y dicen: los hijos que trabajan por primera vez, que van al empleo y llegan a la casa y dicen: es que yo estoy muy cansado, yo no voy a ayudar a mi mamá en el servicio de la casa, además no me paga. Y yo haciendo las cosas gratis no lo voy a hacer.
le gusta ocupar los primeros puestos. Le gusta ocupar el primer puesto en la hora de la comida. Le gusta que le den comida de temprano. Le gusta ocupar el primer puesto cuando se le va a dar algo. Pero cuando se dedican al servicio, en eso no. Oye, ¿qué tipo de personas somos? Igual que los escribas y los fariseos. Todo lo hacen para que lo vea la gente. Ser saludados en las plazas y que lo llamen maestros, que lo llamen señores, que lo respeten. A nosotros en el servicio nos gusta que nos coloquen por encima de los demás. A nosotros en el servicio nos gusta, si no me colocan de coordinador, si no me colocan a dirigir, si no me colocan a mandar, entonces yo no trabajo con esa gente. Porque es que yo aprendí fue a mandar y no a obedecer. Y yo no voy a obedecerle a nadie. En la casa, en la iglesia, en todos lados. Nos hemos creado una idea de servicio muy torpe. Nos hemos creado una idea de servicio que no es la correcta. Nos hemos creado una idea de servicio a nuestra manera. Y el servicio no lo debemos realizar como lo hacían los escribas y los fariseos, creyéndonos por encima del otro, creyéndonos por encima de la persona. Miren, y le coloco el ejemplo de Jesús. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 12, Jesús va a tomar un trabajo, Jesús va a realizar algo que hacían los sirvientes en una casa. Jesús va a tomar un servicio, un trabajo que hacían las mujeres en la casa. Jesús va a realizar algo que no le correspondía a él, pues, que él no tenía que hacerlo y no le importó, lo agarró, lo cumplió, lo hizo, lo ejecutó. ¿Y cuál es el problema? De manera de que un hombre no pueda decir, es que yo en mi casa no puedo lavar un plato, es que yo en mi casa no puedo ayudar a mi esposa a barrer, es que yo en mi casa no puedo dejar de hacer algún oficio, si mi esposa enfermó no puedo dejar de hacer la comida. Oye, son servicios que hay que hacer, son trabajos que debemos realizar y no debemos dejarnos guiar por lo que pensamos. Jesucristo hizo el trabajo de sirvientes. Jesucristo hizo el trabajo que no le correspondía a él. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 12. Vamos a buscarlo todo, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 13, desde el versículo 12 y siguiente. Oigan, escuchen con atención. Después de haberle lavado los pies a los discípulos, oigan, repito, después de haberle lavado los pies a los discípulos, una vez más, para que ustedes vean el servicio que ejecutó Jesucristo. Después de haberle lavado los pies a los discípulos, en español significa después de haberlo servido, después de haberlo limpiado, después de agarrar todo el mugre que traían en los pies los apóstoles, después de ejercer un servicio desagradable, un servicio que el jefe de la casa a lo mejor no lo hacía porque tenía sirvientes, porque lo podía hacer su esposa. Después de hacer un servicio que a nadie le gustaba, lavarle los pies a los demás, eso lo hizo Jesús. Ustedes y yo le colocamos condiciones al servicio. Ustedes y yo le colocamos condiciones al servicio. Miren, cuando yo estudiaba en el seminario, ¿saben qué me gustaba del seminario? Que el servicio que nos tocaba, que el servicio que nos pedían, no era un servicio dialogado, era un servicio escrito en una hoja. Fulanito de tal le toca echarle agua a las matas, ese es su servicio. Fulanito de tal le toca limpiar tal pasillo, ese es su servicio. Fulanito de tal le toca fumigar los bachacos, ese es su servicio. Fulanito de tal las llaves, el agua, y nosotros no dialogábamos el servicio. El retorno decía, ahí está la lista de los servicios, vayan a hacerlo. Y nos tocaba hacerlo. A limpiar, a lavar, a cocinar, a lo que nos correspondiera. En el seminario lo hacíamos. Pero a nosotros nos gusta dialogar el servicio. Jesús no lo dialogó. Le tocó lavar los pies a los discípulos y lo hizo. Después de lavarle los pies a los discípulos, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo,
¿comprenden lo que acabo de hacer? ¿Comprenden lo que acabo de hacer? El ser humano todavía no ha comprendido que el servicio debemos realizarlo. Aunque veamos a personas que sirvan, no estamos viendo cómo ayudar en el servicio. Si nos pagan, Padre, por plata baila el perro. Hay un refrán que dicen en Venezuela. Por plata baila el perro. ¿Cuánto hay para eso? Si me pagan, lo hago. Si no me pagan, no lo hago. En las cosas de Dios, en la familia, en nuestra casa, debemos hacer y ejercer el servicio. Jesús se quitó el manto, se quitó lo que tenía y se puso a servir. Que ustedes y yo nos quitemos los prejuicios. Que ustedes y yo nos quitemos aquellas apreciaciones tontas de la gente que dicen no pueden hacer esto o aquello. Y que cuando nos llegue la hora de servir, no nos creamos la última pepsicola del desierto. Yo soy el jefe, si no soy el jefe, entonces no sirvo. Fariseo hipócrita. Así es la manera de pensar de los fariseos. El cristiano debe realizar su servicio sin esperar nada a cambio, porque el premio lo vamos a tener en el reino de los cielos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.